Hola, hola, bienvenidos a... bueno, desde Phoenix, mi nombre es Paul Gallarzo y ya empezó la energía a moverse aquí con todo esto, ya me empezó a dar bastante calor. Y el tema de hoy es un tema que para mí es un tema muy interesante porque tiene mucha colaboración, de mucha información, de mucho tiempo. Y lo que yo estoy dispuesto a presentarle a ustedes no es un trabajo absoluto, no es es una experiencia de vivir que nos lleva a un espacio, ¿no? Donde tú también debes responsabilizarte y verificar lo que yo digo, algo como lo que dice alguien más. Y en esta área de tu vida es donde tú solito empiezas tu propio camino, ¿no? En el caminar de la magia hay muchos caminos, hay muchas personas, muchos seres que nos pueden colaborar y contribuir. Y también está la parte donde tú tienes que hacer tu propio camino, ¿no? Porque la experiencia de cada uno es distinta, ¿no? Y por miles de variaciones, pero todos tenemos una forma distinta de recibir, hacer y crear las cosas, ¿no? Ahora, la conversación de hoy es acerca de cómo convertirme en chamán. Y quizás no es para todos, pero pues es una información que también te puede servir de alguna manera para comprender cómo otros han llegado a ese espacio y pues empezamos con las cosas raras, ¿no? La palabra chamán es una palabra que de alguna manera tiene sus orígenes étnicos por el área de Siberia, por allá por toda Rusia. Y es una energía que se fue extendiendo pues hacia el norte y noroeste de Europa. Y de alguna manera pues hizo su transición a la parte norte de los Estados Unidos, ¿no? Este, se cuenta, oye, se cuenta, no tenemos una veracidad 100%, ¿no? Pero se cuenta que en algún momento todo lo que es Rusia y hasta Alaska estuvo congelado y había un tramo donde la gente podía caminar y llegó hasta la parte de América del Norte, ¿no? Entonces el término chamán es una palabra pues que tiene sus raíces allá. Ahora, a mí personalmente me gusta escribirlo con la S, chamán. Se me hace mucho más interesante que pues de alguna manera va relacionado al idioma del inglés, ¿no? Y ahora, un chamán es un título, ¿no? Que muchas veces alguien puede presumir o se habla de que alguien es un chamán. Ahora, ciertamente todos tenemos todo tipo de capacidades mágicas y cada quien tiene su forma de desarrollar su magia y elaborar con ella. Ahora, el chamanismo de alguna manera es algo que se ha expandido mucho con diferentes escritores, con diferentes libros y la parte de los chamanes, ¿no? Usualmente esto empezaba, pues ahora sí que digamos que en los pueblos pequeños, ¿no? Donde de repente el pueblo era un pueblo pequeño, era un clan y tenían el chamán. Y el chamán era el encargado de la medicina, de la magia, de las curaciones, de hablar con los espíritus. Y en este espacio era de alguna manera el consejero. Usualmente era la mano derecha de ya sea el rey o el líder del clan mismo, ¿no? Y esa era la mano derecha, pero la otra parte era pues el otro, el guerrero, había también un guerrero el que acataba las órdenes, ¿no? Ahora, en ciertos espacios el chamán también era un guerrero, pues porque no había suficiente gente, ¿no? Y este guerrero no nada más era un guerrero de la parte espiritual, era un guerrero también quizás de la parte física. Y en este espacio nos damos cuenta que hay variaciones en cómo se ha contado, los libros, las historias, etcétera, etcétera. Ahora, esos chamanes usualmente ya los conocíamos como chamanes. Ahora, ¿qué pasa si en esos pueblos había una guerra o en estos clanes y el chamán moría? Alguien tenía que tomar el espacio o lugar del chamán. Ahora, el chamán podía haber sido que se asignara lo natural, entre comillas, que el hijo del chamán continuaría su tradición, sus costumbres, su camino, ¿no? Ahora, muchas veces no necesariamente el hijo del chamán quería ser chamán, quizás quería hacer otra cosa, pero pues de alguna manera se le empujaba a que él hiciera esa parte, ¿no? Ahora, ese es un tipo de herencia chamánica. No herencia de la parte de los genes, ¿no? Herencia de porque tu papá era chamán, ahora te toca a ti ser un chamán, ¿no? Entonces se le designaba y quizás no era su voluntad, pero de alguna manera era empujado a hacerlo, ¿no?
Ahora, quizás no tenía la misma experiencia que el padre ni las capacidades y quizás se encontraba en una crisis espiritual donde se autojuzgaba porque pues yo no soy un papá, porque tengo que hacer el camino de él, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caminar, pues lentamente empezaba esa comunicación con los espíritus, con los ancestros, con la naturaleza misma, y los objetos que el padre dejó pues los heredaba, ¿no? Y algunos de esos objetos pues tienen su magia personal, su comunicación, etcétera, etcétera, y se va desarrollando pues su capacidad hasta que quizás llegue un día que como la vida va surgiendo, la experiencia de este ser se empieza a convertir en sabiduría y entonces él empieza a ser el chamán pues de este pueblo, de este clan, ¿no? Y empieza a obtener su propia fama, su propia, y sus propias, partes mágicas las empieza a desarrollar con su toque muy personal. Ahora, hay otras tradiciones donde el chamanismo se empieza de una parte un poco más agresiva, ¿no? Hay personas que han tenido una experiencia con la muerte y en esa experiencia con la muerte, al tener ese despliegue con el cuerpo y hacer ese viaje hacia la otra vida, en el camino cuentan muchos de estos que se han convertido en chamanes de la noche a la mañana, por así decirlo, ¿no? Que en esta muerte algún espíritu o varios espíritus estuvieron rodeándolo mientras él hacía esa transición, ese viaje. Casi siempre se cuenta a alguien, casi todas las personas que han muerto te dicen: viajé por un túnel donde todo era oscuro alrededor y al fondo había una luz y la. Es muy similar lo que todo el mundo. Los médicos dicen que porque te mueres el ojo se cierra y al cerrarse empieza a percibir menos luz y crea un túnel. Eso dicen los doctores. La explicación científica lógica, ¿no? Ahora, cuando hacemos ese viaje en algún tipo de muerte espontánea o rápida, puede ser que de repente escuches el llamado de algunos seres donde se dice: no es tu tiempo de morir. Tu misión en la tierra, en el clan, lo que sea, no ha terminado aún, y puede ser que estos seres te ayuden a regresar de nuevo a tu cuerpo, y cuando tú ya regresas con uno o varios de esos espíritus, que muchas veces se le llama familiares. Familiares, del término inglés familiars, no quiere decir que son familia directamente. Se le llama familiares porque son espíritus que tienen una armonía con tu ser, con tu alma y con tu cuerpo. Entonces tienen esa capacidad de comunicarse y hablar contigo, inclusive si otros no los ven o no los perciben. Y en este regresar es cuando esta persona regresa a su cuerpo y puede contar la experiencia y se da cuenta que al regresar es otro. Muchas veces tu cuerpo físico se empieza a transformar, se empieza a modificar y empieza a tener pues lo que llamamos una mutación. Y esta mutación empieza a quizás ser un poco incómoda al principio porque se encuentra a ver que la vida es algo muy distinto a lo que tenía anteriormente, y al comunicarse con sus familiares empieza de ahí la conexión con el bosque, con los animales y con otra clase de espíritus, y empieza a reconocer el idioma de las plantas, de las medicinas, etcétera, etcétera. Y pues ya en ese momento es la gente, él empieza su cambio de cómo es, cómo se comporta, cómo habla, empieza a ser notado por los alrededores y empieza, entre comillas, su fama acerca de ser un chamán, y entonces la gente viene a el auxilio espiritual, a la ayuda con las enfermedades, etcétera, etcétera, y entonces cada vez que se le presenta un nuevo paciente, un nuevo ser, es como un nuevo challenge, ¿no? Como un nuevo reto, y entonces él tiene que hacer un viaje interno-externo hacia qué es lo que puede ayudar, cambiar, modificar, transformar lo que esta persona tiene, y se hace del espacio de la naturaleza, con la ayuda de la naturaleza y los espíritus. Ahora, esa es una forma pues agradable, ¿no? Ahora, hay rituales que también se pueden hacer para tu ser un chamán. Uno de ellos puede ser cuando tú tienes, quizás existe un tipo de escuela o existió un tipo de escuela donde desde una forma un tanto más agresiva en ciertas temporadas y en ciertos momentos del año, comer ciertas plantas cortadas bajo ciertas temporadas, ciertas lunas y demás, tiene una especie de veneno que invade tu cuerpo, y al invadir tu cuerpo te lleva a ese estado de una muerte. Ese estado de la muerte es lo que te va a hacer una transición un tanto más artificial a una muerte natural,
a que tú vayas a ese viaje con los espíritus. Ahora, muchas veces en estos despertares alterados, se empezaba, algunas personas pues morían en su transmisión, ya no regresaban. Ahora, de los que sí regresaban, pues ya regresaban con esta nueva serie de espíritus, y ahora, no es la misma armonía que tiene una persona usualmente que tuvo una muerte un poco más natural. ¿A qué es esto, no? Porque de alguna manera estás forzando que tu destino cambie y se transforme de cierta manera. Y esto no es ni bueno ni malo, solamente es algo forzado, ¿no? Es como cuando en la vida cotidiana de repente yo decido quiero ser rico, quiero ser millonario y no me importa y voy a hacer lo que tenga que hacer. Y entonces es una transformación de mi destino tan rara que sí lo puedo lograr hacer, pero obviamente tiene sus resultados y sus consecuencias muy inmediatas y muy rápidas. Y la forma en cómo me transformo y cómo empiezo a hacer, pues obviamente va a ser distinta, ¿no? Entonces, esa es una forma de transformación chamánica, hacer con rituales que pues muchas veces sí se hacen, ¿no? Ahora, otra forma de tú ser un chamán es, también puede ser que por tu herencia mágica, que ya estamos hablando un poco más de la parte genética, puede ser que tú al ver a tu padre o tu madre ser un chamán, de alguna manera se dice que en la sangre tienes la parte de la magia de los chamanes. Y entonces, pues, de alguna manera, si tú obtienes esta energía y tú decides por ti mismo que si vas a tomar ese camino, que si vas a hacer eso, entonces te vas a dedicar al estudio de la parte chamánica y los mismos espíritus se van a colaborar contigo. Ahora, hay momentos y lugares donde otra forma de tú hacerte chamán es que de repente, y puede ser que ya no, en un tiempo más moderno puede ser esto, ¿no? Donde quizás un día yo fui al bosque, fui por mí mismo y a lo mejor la entrada, el bosque me llamaba, yo quería ir al bosque, la selva, lo que sea, ¿no? Y en la entrada al bosque, o sea, todo era así como que, wow, se abría, se expandía, mariposas, el canto de las aves, todo me invitaba, pero en el transcurso hubo un momento donde quizás de repente se me presentó un lobo, se me presentó un oso, y en esa representación de que se me aparece un espíritu dentro de un animal físico donde mi parte del cerebro, mi parte reptiliana, me pone en alerta y creo que voy a morir. Ahora, no necesariamente muero porque me come el lobo o el oso, pero ese espacio de esa muerte súbita o así como que voy a morir, entonces puede ser que yo tome una decisión de digo, yo no muero porque me comió el oso o porque me comió el lobo. Y en esa elección cambias tu destino de una manera tan drástica que todo tu espíritu de alguna mente y tu alma de alguna manera fragmenta todo tu sistema nervioso, tu cuerpo lo transforma y termina siendo otro. Ahora, quizás tu parte mental recuerda, logré salvarme de que el oso me comiera o el lobo, lo que sea, ¿no? Y muchas veces esas personas porque yo he escuchado historias, ¿no? De que algunas personas han sido, dicen, pues claro, el oso o el lobo me estaba siguiendo, pero de repente cuando yo cambié de que dije, no voy a morir, el lobo o el oso me dejaron en paz y se fueron. Y de alguna manera es una representación, ¿no? De que estuve dispuesto a morir, pero en la parte de lo que era. Y ahora continúo con una nueva vida y acabo de cambiar mi destino. Y entonces, una vez entrando a ese estado, cuando tú tienes ese estado, tu estado de alerta de conciencia y tu conciencia espacial se expandió de tal manera que empezaste a observar, a ver, a percibir, a sentir los espíritus del bosque, la llamada, porque pues obviamente esos químicos que fueron creados en tu cuerpo alcanzan a inclusive desarrollar ciertas áreas de tu cerebro que no estaban activas. Y empieza tu nuevo, cuando tú regresas, la energía tuya, primero que nada, pues después de un evento así, tú regresas con un agradecimiento hacia todo tu gente, ¿no? Como que estoy vivo, qué gusto verlos, la vida es hermosa, lo que puedo completar, y empiezas a tener toda una transformación en
lo que antes era, lo que tú antes consideras valioso, o pues empieza a dejar de serlo y empiezas a tener otra forma de ver la vida, ¿no? Donde tus valorizaciones van a empezar a cambiar y quizás tu ética, tu forma de ver el bosque, los animales, las plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente todo el mundo va a poder percibir, sentir pues el cambio que has tenido de lo que te estás convirtiendo, ¿no? Ahora, hay otras personas que de igual manera puede ser que te suceda en la misma ciudad, no tienes que ir necesariamente al bosque, pero te das cuenta que algún animal, puede ser que o sobre todo un pájaro, muchas veces para los chamanes usualmente los cuervos son un ave que usualmente te está visitando y este ave va y se quiere comunicar contigo y te das cuenta que a lo mejor toca tu ventana, te lleva un regalo, te deja una pluma, algo que te está dando constantemente, ¿no? Hasta que un día captas tú que te está dando el mensaje. Y este mensaje que te está dando de alguna manera puede ser que sea de parte de que tus mismos ancestros o los ancestros de alguien más están llamándote. Al final es una llamada que tú tienes, ¿no? Es una invitación. Recuerda, tú puedes decir, hay gente que puede decir, yo nací con el don de ser chamán, soy chamán desde nacimiento, y eso así como que, pues, ok, cool. Ahora, puede ser que sí, o puede ser que solamente estás presumiendo por tener un título, pero hay personas que puede ser que sí lo tengan y aún así nunca hacen nada con ello. Entonces, pero para las personas que a lo mejor un animal fue visto, te está dando un mensaje donde viene una invitación y puede ser que ese animal haga la transición de la vida del día a día, visitarte y tocar la ventana, llevarte regalitos, y a lo mejor un día un cuervo te regala un anillo, ¿no? Y resulta que yo al ponerme ese anillo que me regaló el cuervo, me pongo ese anillo que fue regalado por el cuervo, y al ponerlo, pues empieza a cambiar mi energía, empiezo a tener una forma de percibir, empiezo a tener sueños, y ahora a través de mis sueños empiezo a soñar que el cuervo me visita, y resulta que el cuervo pues era un chamán que se podía transformar, y en los sueños empieza este chamán a darme instrucciones, a platicarme cómo es la magia de la medicina, y pues empieza ese nuevo caminar, esa transformación que ahora de los sueños a la transición a la vida del diario vivir y el día con día, ¿no? Entonces, pues esas son algunas formas de nosotros, quizás. Ahora, ¿todos somos chamanes? No. Ahora, ser chamán, obvio que tiene variaciones, ¿no? Yo hablaba al principio, ¿no? De que pues la parte de chamán pues empieza por las áreas de Siberia y pues por esas partes de allá y eventualmente hace su transición, ¿no? Ahora nosotros encontramos que también le llamamos chamanes a personas, por ejemplo, como de Perú, de Brasil, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quiere decir que los chamanes solamente pertenecen a la parte norte del planeta? No. Recuerda que existen leyes que conocemos, o las cuales estamos todos de acuerdo de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las energías pueden cambiar y transformarse. Ahora, la diferencia entre los chamanes del norte y los chamanes del sur básicamente es con qué espíritus se comunican, con quién hablan. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo no soy de las personas que te va a decir nunca, y de hecho te diría que no lo hagas, ¿no? Consumir medicina que te lleve y te altere tus estados, ¿no? Para que puedas tener una experiencia. Yo no recomiendo eso. Eso lo puedes hacer por ti mismo, solamente que muchas veces lo quieres hacer porque no tienes la paciencia de que tu magia sea paso con paso con paso, ¿no? Vivimos en un mundo donde todo lo queremos ya, ya, ya. Y ahora, ahora, en mi experiencia, y sé que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero en mis viajes a Sudamérica, yo he encontrado que para mí, y no tienes que acusarme ni ser ofensivo ni grosero, es mi forma de ver la vida y la comunicación que yo tengo con los seres, ¿no? Pero al ir a partes de Sudamérica, yo me he encontrado con conglomeraciones o grupos o seres que son de esa área y de esa parte del mundo, y son los que de alguna manera te ayudan a entrar o te comunican tu parte chamánica de la magia o de bruja, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy nos quedamos nada más en lo de chamán porque este video es acerca de ser un chamán. Ahora,
al tú visitar esas áreas, puede ser que tu entrada al mundo de los chamanes sea de una forma muy, muy distinta. Cuando yo visité la primera vez Perú, fue un poco cuando yo vamos en el avión y vamos acercándonos y empecé a sentir una incomodidad, como que yo estaba invadiendo un lugar muy, 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 muy raro, ¿no? Y descubrí un grupo de seres que se llaman las cholas. Y las cholas de alguna manera son un grupo de, pues ahora sí que su energía es meramente femenina, como de viejitas o señoras pues grandes, ¿no? No estoy ofendiendo a nadie con eso, ¿no? Es para que podamos entender más o menos por dónde, ¿no? Porque inclusive en la magia de otras partes, como la magia tipo irlandesa, céltica, por esas áreas, ¿no? Pues se conoce que hay una diosa que tiene los tres aspectos, ¿no? Que uno de ellos es la viejita, la doncella, ¿no? Y uno más. Pero pues quiero hablar de eso, que muchas veces en los espíritus se pueden definir de ciertas edades y demás, ¿no? Bueno, entonces, yo al estar en Perú esa ocasión primero fue muy incómodo, pero ya estando ahí empecé a tener como un diálogo con las cholas, ¿no? Y este diálogo me hablaba de ciertas formas de curación, de medicina, y para mí fue así como que yo estuve muy agradecido con ellas por esa información, por esa energía, pero era así como que, mira, yo no vivo aquí y los ingredientes, las plantas, las flores que tú me estás diciendo son cosas locales de por aquí. Entonces yo no voy a poder dedicarme a utilizar este tipo de herramientas si yo vivo en Estados Unidos o en México o en China. En aquel entonces yo vivía en China, porque no es la misma flora y fauna. Entonces yo agradecí mucho la información que recibí de ellas, y cuando yo me iba a ir de Perú era así como que la tierra no me quería dejar ir, y es un sentimiento de mucho no quiero irme. Entonces, pero al final sí me terminé yendo, ¿no? Después de Perú, pues me tocó un viaje ya a Colombia, y eventualmente terminé en Brasil, ya sabes, ¿no? Toda la historia. Y tuve historias similares en el conocimiento de lo que viene diciendo. Ahora, no estoy diciendo con esto que soy o que no soy un chamán. Acuérdate, cuando tú eres una persona muy, muy consciente, nunca admites o niegas absolutamente nada, porque todo existe en el mundo. Nosotros tenemos la costumbre de decir blanco, negro, bueno, malo. Y lo dirigimos usualmente es un tipo de cruz, ¿no? Donde te vas a los opuestos. Ahora, si yo considero que la vida es blanca o es negra, estoy, pues ahora sí que entre el bien y el mal, donde nunca voy a poder tener una armonía necesaria con todo el mundo, porque lo que para mí es bueno, para alguien más va a ser malo. Pasa lo mismo con la comida. Hay personas que pueden comer ciertas cosas y es lo mejor para ellos, pero inclusive tú tienes una alergia o inclusive te puedes morir con un exceso de eso, ¿no? Entonces, en esa parte de la magia es muy importante reconocer que depende y quiero hacer un video, coméntenme por favor si quieren que se haga un video acerca de qué magia puedes practicar tú. ¿Okay? Y entonces, en el viajar por esta parte de las partes de Sudamérica, pues me tocó tener la experiencia y la energía. Y fue muy chistoso porque cuando yo regreso a China la primera vez, después de mi viaje a Perú, fue muy chistoso porque de repente yo también tenía el pelo largo en aquel entonces, y de repente había personas que cuando me conocían me decían que yo había sido su maestro en la vida, que yo había sido su maestro chamán en una vida pasada. Y yo así como que, oh, gracias. Que tú sabes que siempre hay gente que te dice, yo veo las vidas pasadas, y de repente yo he visto cosas, pero de repente no veo nada, ¿no? Porque muchas veces asume, porque ves espíritus, porque hablas con ellos, todo el tiempo los ves como carne y hueso, así tridimensional, y es como que hay momentos en que los espíritus se presentan como aromas, como destellos, como luces, como presencia, como electricidad, o inclusive como algo borroso en el ambiente, ¿no? Y hay momentos en que no ves nada, pero tienes la certeza de que hay un ser que se está comunicando contigo. Y depende del tipo de ser y su conciencia y su energía, pues es muy, muy distinto esto, ¿no? Entonces, pues fue muy curioso que cuando yo regreso a China, ahora soy muy consciente que ciertos espíritus vienen conmigo, me fueron acompañando y me llevaron hasta China. Entonces era más fácil para otras personas percibir que pues
yo estuve en Perú, estuve en Sudamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, eh, la iniciación chamánica no es algo que necesariamente un día tú despiertas así como que hoy es lunes, voy a renunciar a la oficina y voy a ser chamán. No, no funciona como tal, ¿no? Tu camino hacia el chamanismo es algo que ha sido como cuando dicen, ¿no? Tengo comezón, tengo una espinita, tengo una curiosidad, y es algo que lo has tenido pues por mucho, mucho tiempo, y ha ido tomando fuerza, ha ido tomando fuerza, y empiezan las sincronicidades del universo, donde de repente te llega un libro, ves un grupo de personas chamanes, y entonces esta parte es, sí, este video sí lo pienso hacer, pero para YouTube. Y acuérdense que todos estos videos los estoy subiendo a YouTube para y el nuevo YouTube se llama Botega Mágica. Y la idea es, pues, empezar a hacer la invitación a las personas que realmente les interesa la magia y la práctica, ¿no? Y hoy es el primer video de chamán. Me falta hablar de lo que es un mago del caos y tantas otras experiencias, ¿no? Solamente que sí se requiere un poco de tiempo, ¿no? Para esta parte, ¿no? Ahora, desde la parte del chamán, ¿no? A mí me encanta que, por ejemplo, ya regresando un poco a la parte de México, el chamanismo en México, déjenme, con su permiso, un poquito de té. Té de vainilla con ruegos. Y un toquecito de stevia. Y, oye, se me cayó aquí el sillón. Creo que era para los ancestros. Entonces, de repente en la parte del chamanismo en México, a mí me encanta que el chamanismo en México da un brinco, algo muy, muy interesante para mí, que viene siendo la capacidad de transformarnos, ¿no? Que muchas veces no lo voy a pronunciar bien, así es que mil disculpas si no lo pronuncio bien, ¿no? El Nahual, ¿no? Que te puedes convertir en animales. Ahora, a ciencia cierta, no es necesariamente, acuérdense que de repente tenemos exageraciones y tenemos libertades que la gente que se toma, ¿no? Ahora, ciertamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando tú estás teniendo, inclusive cuando estás haciendo ya sabes qué cosa en la noche, de repente, pues tu marido o tú te conviertes en un animal salvaje donde... Ahora, ¿quiere decir que tú te convertiste en una pantera o en una serpiente o en algo? No necesariamente. Pero si yo le platico al amigo o a la vecina, y anoche mi esposa me daba unos arañones, se convirtió en una fiera, la persona lo va a tomar súper, súper literal, y entonces ahora, en lugar de que sea como que, wow, la mujer de Paul se puede hacer una fiera en la noche, una pantera, va a ser como cuidado con la fiera, la pantera, y empieza a hacerse algo muy distinto, ¿no? Entonces, muchas veces, y ahora, no quiero decir que hay personas que no tienen la capacidad o la habilidad de convertirse en algo más. Ahora, lo podemos ver que nosotros todos los días tenemos la capacidad de transformarnos también, algunas personas más que otros, donde tú logras ver que su rostro, su cuerpo, su altura, su tamaño, sus expresiones pueden cambiar. Ahora, de acuerdo a los ciclos lunares, puede ser que se activen ciertas cosas, ¿no? Yo en uno de mis últimos viajes que hice hacia los Mochis, en Sinaloa, ahí se te ubica la dentista, hola Ana Lidia, la mejor dentista del mundo, que no te duele nada y te quita todos los miedos del dentista, ¿no? Porque yo antes le tenía un terror al dentista porque como que en alguna vida con los extraterrestres me habían torturado y miraba extraterrestres y era un miedo espantoso, ¿no? Y con esta doctora, pues fue la que me transformó, que ya no me diera miedo, ¿no? Entonces ahora voy a los Mochis cada vez que necesito una limpieza o cualquier cosa. Y bueno, ya ese fue el comercial de Ana Lidia. Si alguien quiere esa información, mándenme un privado y se la mando. Buenísima, ¿eh? Yo ya le he llevado a mi mamá y a una amiga para que les arregle absolutamente todo. Bueno, entonces, este último viaje que yo estuve en los Mochis, conocí a alguien que es de Tlaxcala. Y pues ya saben, ¿no? Cómo es la magia, ¿no? Donde te encuentras con personas, ¿no? Y entonces, este tipo resulta que era un chamán. Y muy chistoso porque tenía su cabello largo y toda la cosa. Y cuando él me miró, fue así como que me miró, lo miré, nos miramos y fue así como que
Y obviamente pues yo de alguna manera soy muy tímido aunque nadie me lo crea, pero en ese momento yo sabía que yo tenía que dar el paso para poder platicar porque esta persona tenía lo que decirme, ¿no? Entonces ya me le acerqué y después empezamos a platicar ahí en el parque, en un parque muy bonito en Los Mochis, y nuestra plática pues nos llevó a ese mundo de la magia, ¿no? Donde me empezó a hablar de la magia, las historias que se cuentan en Tlaxcala, de cómo las mujeres se supone se convierten en un guajolote en las noches de, ya sabes, de la luna llena y y ya sabes, ¿no? Y fue así como que, qué interesante escuchar las historias, los mitos, las leyendas, que todos tienen un toquecito de verdad, un toquecito de mentira, un toquecito de morbo, un toquecito de exageración, un toquecito de libertades de decir y cambiar las cosas. Pero la cosa es que hay una semilla ahí donde si yo exploro esta semilla puedo empezar a ver qué parte de eso es algo que yo lo estoy escuchando o alguien me lo está platicando, porque ahí en esa semilla hay un tesoro que yo, al tomarlo desde un espacio de criterio, y criterio es cuando mi cerebro y mi corazón están en unión, en armonía, y entonces la conciencia abre este espacio donde se convierte en un tesoro. Porque todo lo que escuchas todos los días de todas las personas, si tú lo exploras desde una parte de no juzgar y no juicio, y tú no tienes urgencias, ni desesperación, ni necesidades, eso se convierte en un tesoro. Y muchos de ustedes ya tienen miles de tesoros. Solamente que si yo estoy enfocado a quiero mi camino hacia la mano derecha o la mano izquierda, entonces no me doy cuenta que ya enfrente de mí, con las dos manos, aquí está el tesoro. Ahora, en la parte de la magia, y esto ya lo he hablado, pienso hacer un video al respecto a el camino de la mano izquierda. The Left Hand Path se llama usualmente en inglés, donde se habla de la magia que usualmente es conocida como la magia oscura, el malo, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos el camino de la mano blanca, que lo vemos en las representaciones como por ejemplo en las películas o libros de El Señor de los Anillos, donde pues el mago blanco ponía su mano blanca en los cascos de los elfos, ¿no? Y al final de cuentas eso nos recuerda que aún siendo un mago de la, entre comillas, magia blanca, podía controlar y gobernar pues a los ogros y hacerlos que hicieran algo que iba con la voluntad de él, ¿no? Entonces hay que tener muy claro que solo porque tú eres la mano derecha o la mano izquierda no quiere decir que solamente haces eso. Ahora, y eventualmente habrá un video donde pues hablaré de lo que es la unión de las dos manos para tu magia. ¿Ok? Y pues así como lo están viendo, la unión de las dos manos de alguna manera representa el ave fénix, donde del fuego te conviertes en cenizas y empieza el camino de la magia gris. Pero ese ya es un tema como muy muy avanzado, ¿no? Entonces, ya saben, comentarios si quieren que hablemos y lleguemos a eso. Y pues obviamente también está el empezar a tomar clases, ¿no? Porque de acuerdo como yo voy subiendo mi vibración es lo que va cambiando, y esa es una parte muy muy interesante, ¿no? Ahora, recuerda que toda la información nunca realmente se pierde. Si yo realmente soy honesto conmigo, me doy cuenta que mi interés no era tan grande, o me desvié, o muchas veces hay algo que no quiero cambiar aún. Inclusive si un documento físico, un libro, una grabación o una persona desaparece de mi vida, que en realidad nadie ni nada desaparece nunca al 100%, pero dejémoslo en que sí, ¿verdad? Aún así la información, la comunicación ahí está. Y alguien me está preguntando qué música tengo. Tengo el difusor de Young Living, que es un difusor de la parte de abajo es de madera con un vidrio así redondeado y tiene música. Me gusta porque tiene bastante música y va cambiando al fondo, ¿no? Y pues me encanta hacer mezclas de cosas raras, ¿no? Ahorita en este momento tengo
dos cosas que mezclé. Palo santo, como una representación de la parte sur del planeta, porque el palo santo es de ella. Y por favor, hay que tener más conciencia con el palo santo. El palo santo está en un proceso de, pues ahora sí que de sobreabuso, porque de repente la gente cree que porque prendo un palo santo me limpia las energías y toda la brujería que yo me he hecho a mí mismo va a desaparecer. Y es como que, pues, oye, ni aunque te prendieran, oye, te tendrían que prender en el bosque amarrado del palo santo, yo creo, para que cambies y transformes tu vida, ¿no? Estoy exagerando, pero hay que tener ese respeto, ¿no? Ahora, a mí me gusta, yo prefiero consumir el aceite de John Living, del aceite de palo, porque pues la forma en que me la compañía crece y es un negocio, ¿no? Entonces a ellos les interesa crecer y tener pues una armonía con todo esto, ¿no? Ahora, y el otro aroma que puse es el cedro. Entonces hice una mezcla porque el cedro, pues de alguna manera es una representación muy del norte y de la parte de pues nativa y la conexión y todo esto, ¿no? Entonces para eso puse sus aromas para que hubiera una energía con la conciencia de la parte sur y la parte norte de todo el planeta, ¿ok? Y entonces regresando a la parte a ver, los invito a una pequeñísima meditación con los ojos abiertos y solamente de hacer preguntas. ¿Realmente puedo perder algo? Las relaciones que tú creas con personas, objetos físicos y energías quizás se pueden fragmentar, quizás se pueden separar y aún así siempre se pueden remendar, se pueden volver a suavizar, endulzar. Todos requerimos nuestro espacio de repente, ¿no? De ese lugar, ¿no? Donde quizás muchas veces en mi propia locura creo que la persona que está fuera de mí es la que me está enfermando o lo que hace esa persona. Llega un momento donde yo llevo un espacio de conciencia muy grande donde, por ejemplo, en el área de la magia, ¿no? De repente decimos, es que esta persona hace brujería. Y digo brujería como un término de que es un mal. Y eso es algo que yo aprendí en mi vida pasada, ¿no? Y es una lección muy, muy grande que se repetía y 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 yo quería hacer algo al respecto, ¿no? Y ni siquiera era mi pelea, no era mi guerra. Entonces, si una persona fuera de mí o cerca de mí hace brujería, hace cosas malas a los demás, pues no es mi guerra, no es mi batalla. Ahora, si lo hace contra mí, contra mi persona o con algo que me afecte a mí, entonces ya es una historia muy distinta. Y aquí es donde viene la acción. Ahora, este término, ¿no? Inspirado y basado pues en Harry Potter, ¿no? Defensa contra las artes mágicas, ¿no? Pues obviamente que será una clase muy interesante en ese estado de la protección, ¿no? Porque ya hablando y regresando al tema de los chamanes, ¿no? Los chamanes también van aprendiendo en el transcurso de su camino que no toda la comunicación con los espíritus es necesariamente armónica o beneficiosa. Ahora, en muchos caminos de la magia se dice, para poder sanar a alguien más, tienes que aprender a matar. Y pues de alguna manera lo vemos en la ciencia, ¿no? También donde se dice, si alguien tiene células cancerosas, hay que matarlas o eliminarlas porque se van a multiplicar y pues van invadiendo y se van expandiendo pues por todo el cuerpo de diferentes áreas, ¿no? Entonces, ahora, ¿es una ley absoluta? No, pero quizás es el camino más inmediato que nosotros tenemos donde muchas veces escuchamos que el fuego no se combate con el fuego. Pero ¿sabías tú que una explosión muy rápida y agresiva podría llegar a apagar un fuego? Si consume el oxígeno, y ya estamos hablando de ciencia, ¿no? Si consume el oxígeno que hay a su alrededor, pues esa flama puede llegar a morir, ¿no? Entonces, tampoco es una invitación a que te vayas a la guerra contra alguien más, ¿no? Pero es esa parte de saber
cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque yo no voy a vivir desde la mano derecha o de la mano izquierda. Va a ser una armonía entre las dos, la cual me da una amplitud de distintas luces, colores, sabores, energías, futuros. Y quizás desde el pasado puedo traer parte de esa energía donde no me quedo atorado, pero traigo la conciencia y el saber de ahí. Y en este viajar como chamán, tú también aprendes a crear ciertos tipos de defensas contra ciertos espíritus, porque hay ciertos aromas que a los espíritus o ciertos espíritus no les van a gustar. Hay sonidos. Así como en el mundo animal hay sonidos y aromas que no le gustan a los animales, también lo hay en la parte del espíritu. Como también lo hay, casi toda la gente que tiene que puede contar la historia, ¿no? Se me apareció un ángel, se me apareció un ser de luz, apareció mi abuela o alguien con una energía realmente de un amor, ¿no? O de una vibración más alta. Casi todos pueden contar y colaborar y corroborar que un aroma a rosas, a flores, a incienso, etcétera, etcétera, que fue un aroma muy, muy agradable, ¿no? Entonces, es una forma de hacer esto, ¿no? Ahora, en el mundo de la parte chamánica, y, híjole, me están preguntando que cuáles son los aromas que no les gustan. Pues, mira, la conversación es muy larga para hacer esto, ¿no? Tiene que ver con las vibraciones energéticas. Ahora, todos hemos escuchado esta parte donde se dice, y muchísimas gracias por tu pregunta, pero de repente todos hemos escuchado que se nos dice, todo es energía. Y la mayoría de nosotros nos quedamos así como que, ay, qué bonito suena eso. Pero no entiendo lo que acabas de decir y me quedé con más dudas. Nada más que usualmente no preguntamos o no decimos explícame, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de que cada persona, cada elemento, cada ser del planeta tiene un cierto rango de vibración y esa vibración puede ser súper alta y súper baja la onda o puede ser muy muy corta. Y ahora, la longitud también tiene que ver hasta dónde llega y aparte tenemos pues la parte dimensional, ¿no? Si a lo mejor la onda no nada más es así, ¿qué tal si la onda se mueve y baja y sube? Y todo eso son tres cosas que de alguna manera son diferentes combinaciones en densidad, rapidez, luminosidad, que de alguna manera la mezcla de todo eso crea que un objeto sea visible o tangible, perceptible. Porque algunas cosas no las vemos, ¿no? Por ejemplo, el viento no se ve, mas sin embargo se puede sentir. Inclusive la ausencia del viento y el oxígeno también se puede sentir y se puede percibir. Ahora, de repente muchos de nosotros, por ejemplo, las personas que somos autistas o tenemos autista, el sonido nos molesta y nos molesta mucho, ¿no? Puede ser que tengamos episodios o alteraciones y la demás gente ni siquiera escucha el sonido, pero una persona autista sí lo escucha. Entonces, de esa manera hay ciertos sonidos, hay ciertas vibraciones, hay ciertos aromas que contienen una vibración muy específica, ¿no? Por ejemplo, nosotros encontramos que para purificar el agua se utilizan los rayos ultravioletas. En la familia de lo ultravioleta tenemos a la lavanda. Si tú llegas a un cuarto donde dices, por ejemplo, ay, mi abuelita tiene una gripa fatal, y tú llegas con tu lavanda, con tu spraycito de lavanda, cambias inmediatamente la vibración y muchos se cuenta y cada quien tiene su propia experiencia con esto, ¿no? Pero se cuenta y se dice que la lavanda en el ambiente mata, elimina y erradica bacterias y virus. Virus. Yo no he escuchado que bacterias, he escuchado que los virus, ¿no? Entonces, es una forma de poder encontrar eso, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, la lavanda tiene una vibración en cierto espacio. Ahora, si nosotros observamos desde la parte... Oye, ya me encanta que estamos con una clase... Ya esto se convirtió en una clase avanzada. Muchísimas gracias por tu pregunta.
Ojalá y la gente también en YouTube ponga sus preguntas, ¿no? Ahora, si nosotros encontramos la franja de luz donde nosotros nos encontramos, donde podemos ver, observar los colores, podemos recibir esa información con nuestro cerebro y luego la traduce a algo, nos encontramos en que las vibraciones ultravioletas e infrarrojas, entre medio de esas dos es el campo de la luz que nosotros podemos ver, observar, sentir, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, cuando nos vamos a la parte ultravioleta, usualmente estamos hablando de una vibración mucho más alta, y cuando vamos al infrarrojo, nos vamos a una parte un poquito más densa, ¿no? Donde usualmente nosotros vemos que casi siempre que vemos representaciones de cosas medias torcidas, casi siempre los tonos son como rojizos, quemados, y cuando vemos, por ejemplo, fotos, dibujos, hadas, duendes, mesas vendidas, etcétera, casi todos tienen como tonalidades más en el ultravioleta. Entonces, de alguna manera tú tienes que poder encontrar esa forma de cómo hacerlo. Ahora, recuerda que si tú vives en armonía contigo mismo y no nada más tu limpieza física, pero también tu limpieza energética, porque ¿qué creen? También hay baños energéticos, ¿no? Y mucha gente tiene un aseo corporal físico, pues que no es el más adecuado, pero también hay un baño y un aseo energético que uno se puede hacer. Y ya sé, suena raro, pero recuerden, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, simplemente, a ver, solamente de broma vamos a practicarlo, ¿no? Vamos a empezar así, traen sus dedos uno y el otro, ¿no? Burbujas violetas, como si fuera un jabón energético alrededor tuyo. Empieza así, empezamos a limpiar todo alrededor de tu aura, tu espalda, madres en la espalda, así, ¿no? Y como si fuera energéticamente, a las 3 va a caer un chorro grandísimo de agua, como si fuera una cascada de agua que te ayuda a limpiarte. 1, 2, 3. Y ahora como si el mar estuviera debajo de ti y una ola gigantesca se levantara. 1, 2, 3. ¿Y cómo se sienten? A ver, corazoncitos o likes o lo que sea. Y a ver, esto fue muy rápido. Obviamente tú lo harías un poquito más rápido, ¿no? Ahora, dándonos un brinco al poder y la magia de las brujas utilizan la escoba para limpiar. Y todos decimos, pero no es una escoba que van a arrastrar en el piso. Es una escoba que a un espacio del piso se va pasando y energéticamente estás limpiando con esa escoba. Ahora, aquí en la parte norte, este año fui muy estúpido, no la compré. Se me distraje, pero aquí en Estados Unidos, cuando tú vas a Walgreens, que es como un tipo de farmacia, casi en cada esquina, se vende una escoba de cinnamon, de canela. Y es una cosa interesantísima porque es una escoba un poco pequeña, pero con esa escoba de canela la empiezan a vender como en Thanksgiving y pues pasa hasta la Navidad, ¿no? Entonces esa escoba de canela es parte de la magia del norte de Estados Unidos, ¿no? Es parte de esa cultura. Donde tú vas pasando esa escoba y al pasar la escoba con la canela estás removiendo a los espíritus, las malas vibras y estás activando pues de alguna manera la abundancia y ese fuego interno, ¿no? Entonces, oye, creo que más al rato voy a ir a ver si me encuentro una. O quizás aquí es donde debo cambiar la energía. ¿Me puedo dejar ser encontrado por la escoba? Y quizás puedo hacer un llamado energético, ¿cuántas y cuáles son las escobas mágicas que desean colaborar y contribuirme? Voy yo por ella, alguien me la trae, me la colabora en espíritu, me la colabora una persona, lo hago yo mismo, o sea, me abro a que existen miles de maneras de recibir, obtener esto, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando de los chamanes, ¿no? Entonces, ¿qué más falta de los chamanes, no? Parte muy importante, ¿no? De repente también la gente pregunta, ¿una mujer puede ser chamán? Por supuesto que 100% que sí. Ahora, no es tan común como lo es los hombres, ¿no? Porque pues usualmente a las mujeres se les dice brujas o en ciertos casos se les dice magas, ¿no? Y no lo hablo desde la parte horrenda de las religiones, ¿no? Lo estoy hablando desde un espacio más elevado, ¿no? Pero también de repente hay mujeres que, si el chamán del pueblo, del clan, solamente tuvo hijas,
pues a final de cuentas lo más seguro es que la hija va a ser la que hereda el título, el poder, la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues al final toma eso, ¿no? Y también hay pueblos y lugares donde había más mujeres que hombres, entonces de alguna manera pues las mujeres tomaban ese rol chamánico, ¿no? Entonces, por supuesto que sí es posible, ¿no? Ahora, el chamanismo no quiere decir que porque soy chamán y me dedico al chamanismo es la única cosa que yo puedo hacer. ¿Ok? Y y claro, ha habido en la historia personajes que pues han sido famosos chamanes, ¿no? Personalmente, yo lo he escuchado más en parte del noreste de Europa, y también en partes así como en Mongolia también ha habido, ni me pregunten cómo se llaman, ¿no? Pero he escuchado nombres de mujeres chamanes que han sido pues muy famosas, muy populares, ¿no? Pero en todas las culturas existen. Y ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Alguien más le surge alguna pregunta acerca del chamanismo? Ah, ahora, por ejemplo, para ser chamán, ¿me tengo que vestir de cierta manera o me tengo que comportar de cierta manera todo el tiempo? No necesariamente, porque al final de cuentas nosotros vivimos en un lugar moderno donde pues ya no vivimos ahora sí que en la pradera, etcétera, etcétera, no en el afuera, ¿no? Entonces puedo yo tener en mi casa mi espacio donde tengo las cosas, y aún así en mi transcurrir por el mundo voy a obtener los regalos pues de esa parte de ese mundo, no, etcétera, etcétera, y de repente los espíritus hacen que lleguen a través de una persona, porque al final de cuentas estamos hablando de que las vibraciones, las energías y las correspondencias mágicas, y además acuérdate que todo lo que tú pides no necesariamente se cumple en el ya. Hay cosas que tú pides desde muy niño o en un momento de tuviste una meditación y tú elevaste tu energía, empezaste a hacer como un imán para que ya algo llegue a tu vida, y a lo mejor tardó en minutos, horas, semanas o años. Y de repente un día, wow, llega este objeto hacia ti, ¿no? Que ya viene cargado con la energía. Y muchas veces también yo le llamo esto a la misericordia del universo, ¿no? Porque muchas veces no te llega un objeto aún, porque si te llegara, lo vas a mal usar. Porque, por ejemplo, ¿no? En el mundo de los magos, y también las brujas, y también los chamanes, y todas las variaciones de eso, existe algo que se llama el cuchillo. Y un cuchillo, todos sabemos que se puede utilizar tanto como para matar a alguien, como igual se puede utilizar para cortar lazos energéticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener esa conciencia, ¿no? De que muchas veces en el amor infinito del universo las cosas no nos llegan aún porque y no es que no estemos preparados, porque de repente hay frases que no me gustan porque conllevan algo que al final te ponen algo negativo, o ay, ¿cómo se dice en español? Como que te reducen un poco, ¿no? Y luego te vas al conformismo. Y es así como que... Ahora, si yo, ahora, hablemos un poquito de tomar clases acerca de ser chamanes. ¿Realmente alguien te puede enseñar a ser chamán? Y es una pregunta que no hay una respuesta correcta e incorrecta. Ahora, hay personas que te pueden dar herramientas, guías, etcétera, etcétera, pero no es algo necesariamente que se puede hacer. Es como si te dijera yo, y vamos a abrir un grupo donde por un año vamos a hacer para que seas y te vas a graduar como chamán. Es así como que habrá quien solamente por inscribirse a la clase, su propio saber se hace presente y ya tomó y cruzó la puerta, y en ese momento no es que se tenga que graduar conmigo, pero con el universo ya cruzó la puerta y empieza su propio caminar. Como igual hay quien se tomaría la clase todito el año y la repite y se toma el nivel 2 y el 3 y demás, y aún así nunca se atreve a dejar el mundo humano y cruza la puerta.
Entonces es algo que tiene uno que estar en ese espacio, ¿no? Ahora, sí hay personas, situaciones, lugares, tierras, espíritus que obviamente te van a colaborar y te van a dar herramientas, pero hay que dar en cuenta que al final de cuentas es tu vivir que se convierte en experiencia que se traduce a una sabiduría. Entonces hay que estar muy muy conscientes de cómo se... Ahora, tenemos en el mundo actual nosotros algo que se llama phishing, que phishing es hacer títulos muy llamativos que pues te llaman la atención tuya, y muchas veces pues esta parte de la neurología, que las neurociencias ahora pues son la nueva brujería y donde hay estudios que saben cómo hacerte que compres, que te hacen compulsivo y terminas comprando cosas que no necesitas. O que cuando llegan es una calidad terrible, ¿no? Qué chistoso. Compré algo yo en línea, compré 2 libros y hablando de esto, acabo de percibir que acaban de llegar. Allá, en el primer piso ya lo están dejando, ¿no? No tocaban el timbre, qué raro. Este, Bueno, entonces pues creo que con esto concluimos un poquito la información. Tuve una entrevista acerca de que se llama Un día desperté y era chamán. Me encantó esa entrevista que tuve con alguien que vive aquí en Phoenix. Todavía no lo he podido descargar, me mandó la grabación. Solamente que los primeros 7 minutos está como no hay sonido todavía hasta que empieza ya la entrevista. Me gustó mucho la entrevista que tuve con ella, cosas muy similares a lo que decimos aquí, pero pues la interacción y las preguntas, ¿no? Fue un poquito distinto, ¿no? Entonces, puede ser que suba este video. Por favor, sí, empiecen a seguirme, suscríbanse al canal de Botega Mágica. Y la siguiente clase, que se llama Elementales Comunicación, es en Vallarta, 5, 6 y 7. Pueden mandarme un privado y yo les doy más información al respecto. Y pues ahora sí que si el chamanismo te está llamando y este video está aquí, puede ser que un porcentaje de tu experiencia de vida hoy sea pues esta tradición del chamanismo, ¿no? Ahora, tampoco tienes que dedicarte el 100% al chamanismo y ahora sí como lo diríamos vulgarmente, ¿no? Salir corriendo hacia las montañas y abandono el mundo humano. No tiene que ser así. El chamanismo se puede practicar, y a lo mejor es un término chistoso, ¿no? Pero puede el chamanismo... Es una pregunta, ¿no? ¿El chamanismo urbano puede existir? Porque también está la otra parte donde soy muy juicioso y digo, es que en la ciudad no me puedo conectar con la tierra. Y es así como que... hasta el cemento está hecho de elementos de la tierra. Y en todas las partes hay vibraciones y energías, ¿no? Porque inclusive cuando tú vas al bosque, hay vibraciones muy densas también en ciertas áreas. Y hay inclusive la muerte misma, como también hay vida. Bueno, muchísimas gracias por haberse unido a este Face Live. Les recuerdo que este video se sube a YouTube. Y por favor, les recomiendo volver a escucharlo. Puede ser que algo no lo escuchaste o vas a replantearte y formular nuevas preguntas al respecto de esto. Y sobre todo, empecemos a cambiar el sistema de creencias. Recuerda, la palabra creer es el sinónimo de no saber. Y pues ya no vivimos en la era de Pisces como para que vivas en creencias y más creencias y más creencias. Haz una explosión dentro de ti para que el criterio se convierta en ese caos que te ayuda a transformarte y que todos los espíritus seres de la energía del chamanismo nos enseñen de la medicina, que así le llaman ellos, y que todas las personas que ven este video sean rodeados por las águilas, por los búfalos, por los lobos, por los castores, por las serpientes y todos los animales, todos
los tótems de poder del mundo chamánico. Muchísimas gracias. Hasta pronto.